Otra forma de poder tomar la posición o la situación de una embarcación, aparte de la marcación con la pínula, es la demora. ¿Qué diferencia hay con la última, con la marcación con la pínula? La demora es simplemente el ángulo formado se conoce como demora, el ángulo formado entre la línea de crujía del barco, la proa, la línea de crujía del barco, y el punto notable que yo esté observando, que puede ser una boya, un barco, etc. Se cuenta desde cero, o sea, siempre estamos hablando de un ángulo, pero en este caso, un lado del ángulo es la línea de crujía del barco. Y 180 grados a estribor o 180 grados a babor. Acá no es con respecto al norte magnético ni el norte geográfico. Acá es cero, cero en la prueba mía. 180 grados para babor o 180 grados para estribor. Esa es la forma de tomar una demora, que en España tiene otro nombre. En España a esto le llaman marcación. Si la demora es 180 grados a estribor, va a ser con un signo positivo. Si es 180 grados a estribor, o sea, no va a ser 180, puede ser cualquier valor, pero si es a estribor es negativo, si es a babor es positivo. Puedo tener demora, 20 grados de demora, por ejemplo, 20 grados de demora a babor, va a ser positivo. 30 grados, 90, 180, y así lo mismo a estribor. Después hay otra forma que se suele usar, que viene a ser una demora total, que es de los 0 grados a los 360, tomando como referencia el 12 del reloj. Entonces puedo decir que tengo demora a la 1, o tengo demora a las 3, o tengo demora a las 7, o tengo demora a las 10. ¿Sí? También son distintas formas de tomar, dentro de lo que son posiciones del barco. ¿Para qué nos sirven fundamentalmente las demoras? Las demoras son muy utilizadas en la navegación para poder identificar si un barco está en situación de cruce con respecto a nosotros. Si está en situación de cruce y a una distancia considerable. Se toman varias demoras, no me sirve con una sola, se toman varias en cortos tiempos. Y todas en distintos horarios, que pueden ser, por ejemplo, cada 10 minutos. Y esto puede variar según la distancia del buque. Y aquí pueden existir 3 casos, que es fundamentalmente para qué se usa una demora. Pueden haber 3 situaciones, 3 casos. Primer caso, el supuesto de que el caso de que las demoras tomadas se vayan incrementando el ángulo, o sea, el ángulo vaya agrandándose, se va incrementando el ángulo, podemos decir que nosotros vamos a pasar primero que el otro buque. Si los ángulos de las demoras se van disminuyendo en grados, van disminuyendo, quiere decir que el otro buque va a pasar primero. Y tenemos el tercer caso, que si la demora se mantiene, yo cada 10 minutos la vengo tomando, y se mantiene el ángulo, tengo 20 grados, 20 grados, 20 grados, 20 grados, evidentemente vamos a una situación de colisión, de cruce. Si la demora se mantiene en el mismo ángulo, los barcos se encuentran en un rumbo de colisión. En la práctica, cuando se toma una demora desde el barco, la mayoría de las pínulas miden el ángulo desde el norte y no sobre la línea de crujía de la embarcación. Para convertir la embarcación en demora, se tendrá que hacer una o dos cuentas, porque yo tengo que restarle el rumbo, porque la pínula me va a tomar con respecto al norte magnético, y la demora yo la tengo con respecto a mi línea de crujía. ¿Puedo tomarla con la pínula? Sí, la puedo tomar, voy a tener que restarle. Pero, repito, son los 3 casos. Si yo tengo un ángulo de demora, que el ángulo se va agrandando, yo voy a pasar primero que él. Si el ángulo se va achicando, él va a pasar primero que yo. Si el ángulo se mantiene igual, vamos a rumbo de colisión. Y ahí después va a intervenir el derecho de paso, bla, bla, bla. Pero básicamente eso es la demora. Y vamos a dar un ejemplo para que ustedes lo vean. Este es el ejemplo.
línea de crujía del barco, línea de crujía de la embarcación, este no es el norte, estamos hablando de la línea de crujía, con respecto, en este caso, a este faro. Y tengo este ángulo. Esa es la demora. A medida que el barco vaya avanzando, va a ir pasando casi al través de este faro. Entonces este ángulo se va a ir agrandando. Se va a ir agrandando. En el supuesto caso que se esté moviendo, tenga movimiento esto es un faro, pero si fuese un barco y si fuese avanzando este barco, la demora se va a ir achicando. La demora es un hilo imaginario que yo tiro hacia el objeto. Si ese hilo imaginario se mantiene en ese ángulo constantemente cada 10 minutos que yo voy tomando, evidentemente nos vamos a cruzar en un punto. Entonces es la colisión. Si este ángulo se va agrandando, se supone que nosotros vamos a pasar primero. Si este ángulo se va achicando, va a pasar el otro objeto primero. Bueno, básicamente esto es la demora, que se complementa con lo que es la marcación con la pínula. Esto también se puede tomar con la pínula, lo que pasa es que hay que hacer la diferencia de lo que es el rumbo.